canal izquierdo, canal derecho. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador. Muy buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo a qué hora están mirando este video. Hola audiófilos, tecnófilos, microfonófilos, podcastófilos, radiófilos, todófilos. Soy Octavio para 325 Radio y vamos a empezar hoy un nuevo episodio de este Radio Vlog Podcast, el número 3, Radio Online y Podcast Costos. O por lo menos así ha sido la pregunta que me generó el trigger para este episodio. Normalmente yo me acostumbro a darle prioridad a la subida, porque esto es Radio Vlog, vlog con B chica, es un videoblog, entonces le doy prioridad al contenido o al canal de comunicación por el que esta información o este podcast está alojado, que es en YouTube, para que ustedes lo vean cuando ustedes quieran, pero esta cosa de tener un multicanal para poder alojar nuestros contenidos hace que yo también lo haya alojado en Mixcloud, donde 325 Radio tiene una cuenta. Esto es streaming, Mixcloud no permite la descarga, y en evox.com, que ahí sí se permite la descarga, es un alojador de archivos y de podcasts. Justamente en el correo inbox de evox.com me encontré con lo que fue el trigger, por lo menos el disparador de los comentarios de este episodio de hoy. Me escriben, ¿qué diferencias hay? Me dicen, hola 325 Radio, por ahí no escucharon mi nombre, así que bueno, Octavio, para quien les habla. Dice, ¿qué diferencias hay en el podcast y la radio? Y después agrega, siempre quise hacer radio y parece que hoy con internet es más fácil tener una estación. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo son los costos? Esto último, ¿cómo son los costos? Está muy bien la pregunta, porque son cosas que uno a veces no ve. Bueno, primero, las diferencias básicas es que el podcast es un contenido breve, acotado, por entregas, que por ahí requiere la atención del oyente en un 100%. Se graban, por lo general empezaron siendo de audio, hoy algunos son de audio y video, como este. Originalmente también requería una persona que se suscriba a un servidor feed RSS con algunos datos, entonces simplemente suscribiéndose cada vez que el creador de contenido de un podcast subía un episodio al servidor feed, se le avisaba o se le descargaba automáticamente al suscriptor, o en algunos casos se le avisaba vía mail que el creador subió contenido nuevo. En cambio la radio es un formato distinto. Los radiófilos, que están ajenos a toda esta cosa de internet, muchas veces dicen que la radio AM es más ágil en los tiempos, en el timing, que la FM. La FM es más tranquila, te vamos a hacer compañía hasta la medianoche, ¿no? Una cosa así. Y en realidad están un poco afuera de esto. Los tiempos en la radio uno la puede prender y estar escuchando un show de 4 horas donde tiene un poco de política, un poco de espectáculos, un poco de información de mundo internacionales, un poco de humor, un poco de música. Y hay segmentos donde uno lo puede ignorar. No así en el podcast. Uno tiene que estar atento en el podcast, porque si se perdió una parte de la información tiene que volver atrás. En la radio uno puede estar haciendo otra cosa, puede estar ocupado con otra cosa y de pronto, no sé, aparece escuchan, dice, a ver, espectáculos que se pueden ver este fin de semana. Y ustedes ahí paran la oreja y dicen, a ver, me interesa esto de poder ver algo de teatro el fin de semana. Entonces ahí obtienen su atención. Esto en realidad sucede también, sea online, la radio, sea por frecuencia MFM, es en vivo, es lo que pasa en tiempo real, es lo que pasa en ese momento, no queda descargado en ningún lado.
Lo mismo el streaming. Yo mando el streaming de radios online, yo mando mi audio o la mezcla de mi mixer a un servidor que me conecto a través de un programa que decodifica mi audio, lo manda a un servidor que me dan una dirección específica para poder hacer la conexión. Ese servidor lo aloja y se lo devuelve a las personas que se conectan a esa conexión. Generalmente es un reproductor que ustedes lo adosan en su página web o en su blog. Entonces es un envío, aloja en el servidor lo entrega a aquel que se conecta y le obtiene el recurso de lo que está pasando en ese momento en el streaming de radio. En realidad, con respecto a lo que es radio online, voy a partir de la base de la pregunta de que con internet es más fácil, dice la pregunta, tener una estación, porque el hecho de generar, de anotarse en licitaciones de frecuencias FM o AM son muy caras y uno se tiene que someter a la regulación pública de los medios de comunicación. Entonces, vamos a partir de la base de que la pregunta es empezar en el mundillo con una radio online. En realidad no hace falta gastar, y acá empezamos a hablar de los costos, en servidores para empezar y probar. Servidores es donde alojamos el audio que se distribuye a los oyentes. Hay distintas plataformas en la web que nos ofrecen poder empezar gratuitamente nuestra estación de radio y hacer una especie de prueba piloto a ver cómo nos llevamos con toda la idiosincrasia del medio de las radios online. Bueno, hay páginas como Radionomy, Caster FM. Yo, quien les habla, empezó una prueba piloto que duró 3 meses en Caster FM hasta que, contraté mi propio servidor de streaming. No sé si sigue existiendo, pero estaba Listen to My Radio, otra que se llama MixLR y Spreaker. Hay una máxima en el tema de los streamings que es: cuanto más independencia y control tiene tu servidor, más costoso va a ser. O sea, los gratuitos, por ejemplo, Caster FM, los que les nombré, ¿qué hacen? Limitan algunas cosas. Limitan la cantidad de minutos en el aire que podés tener en vivo, transmitiendo en vivo. Si no te limitan eso, te obligan a transmitir cada mes, cada 30 días. Si vos no transmitís por más de un mes, te dan de baja la cuenta. Aunque sea gratuita. Lo otro es, por ahí te limitan la cantidad de oyentes o te insertan publicidad en una página que ellos te proveen sin poder controlar mucho el diseño. Por ejemplo, Caster, si yo tuviese esta estación de radio en Caster, sería www.325radio.caster.fm. Esa es la dirección que me da Caster y me muestra una página que yo puedo customizar hasta ahí. En cambio, los servidores pagos, que es, yo tengo control de una dirección IP, que es donde está alojado el servidor, me dan esa dirección IP por mail, los proveedores a quienes yo les pago por mes, o semestralmente, o por año el plan, me dan un puerto, que es el lugar a donde yo envío mi señal, y una contraseña, y yo solo tengo acceso a enviar contenidos al aire a ese servidor. ¿Qué pasa con estos servidores pagos? Bueno, a su vez también nos dan, esto es lo otro interesante, nos dan una dirección web de la señal que nos permite poder suscribir nuestra radio en plataformas o en aplicaciones muy conocidas para todos los sistemas operativos de celulares como TuneIn Radio, Audials. Bueno, hay muchas otras más, pero esas son las más populares. Yo busco cualquier radio por su nombre o cualquier estación de radio por su nombre y aparece. Son aplicaciones de radios que tienen streaming de audio. Bueno, ¿qué pasa? Yo decía que con respecto a los servidores pagos depende, muchos factores determinan el precio de ese servicio pago que yo tengo para obtener directamente mi link
mi dirección IP, mi propio servidor al que solo yo accedo sin ningún tipo de limitación. Puedo transmitir 1 hora por mes o 24 horas al día. Bueno, lo que limita o hace depender el precio es que muchos de estos servidores se encuentran sobrevendidos. Yo di el ejemplo del colectivo. En un colectivo pueden viajar entre recorrido y recorrido por ahí 1000 personas. Entre la punta del recorrido y el fin del recorrido. No quiere decir que el colectivo tenga capacidad para 1000 personas. Simplemente sube gente, baja gente, sube gente, baja gente. En el colectivo entran vamos a poner 30 pasajeros sentados, 20 pasajeros parados. En total 50. Ese es el límite. Ahora, si yo quiero hacer entrar 60 personas y van a viajar tipo las vacas cuando las llevan al matadero, muy apretado. Bueno, eso pasa con algunos servidores, los sobrevenden, confiados en que hay personas que no van a darle el uso todas las horas del día. Bueno, hay que estar atentos a eso. Cuando un servidor de streaming es muy barato, ofrece oyentes ilimitados, ofrece cosas muy atractivas en la información, bueno, tengan cuidado que algún truco hay, ¿eh? Los servidores también pueden ser viejos. Los servidores son como computadoras grandes. Esos servidores pueden ser viejos, pueden tener fallas, caídas, y eso también a veces determina que los costos de un streaming sean muy económicos. Después están los servidores dedicados, que son específicos para esa actividad que les están ofreciendo. Bueno, también los servidores pagos limitan algunas cosas, porque todo esto del ilimitado, como dicen, llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados, esto de ilimitado no existe. En realidad siempre va a haber un límite. Por ejemplo, los servidores de streaming para radios online limitan o el consumo de banda que sus oyentes absorben cada vez que se conectan a escuchar. Si ustedes transmiten a ciertos bits en MP3 o en AC Plus o en el formato de audio que sea, ustedes están enviando esa información y el oyente, cada segundo que está escuchando, está consumiendo banda. Entonces, eso a veces está limitado en algunos servidores o en algunos proveedores de servicios. La cantidad de oyentes a veces también se limita a 100, a 50, a 200, a 500. Algunos no los limitan, pero limitarán otra cosa, como por ejemplo el espacio para guardar música si ustedes quieren contratar Auto DJ. Auto DJ es, yo no transmito en vivo, no estoy en el aire ni pasando música, ni hablando. Bueno, cuando me desconecto del servidor, el servidor se encarga con música que yo subí y programé cómo quiero que esa música salga al aire. Bueno, sigue transmitiendo. Nunca hay silencio en mi estación de radio. Y es, bueno, una especie de playlist automática. Ahora sí, me voy a meter en el tema central, que es el tema costos. Todo esto que yo les mencioné, cuando uno va a contratar un servicio de streaming, tiene un costo y hay otras cositas que no mencioné que ya las voy a mencionar. El tema es cómo solventarlo. Bueno, yo en el episodio anterior cité a mi propio papá, entre comillas, que él decía que para tener hobbies o coleccionar en el mundo del audio tenés que tener dinero. Esto en parte es cierto, es así. Y no solamente los costos mensuales de servidores, como les decía, no solamente servidores de streaming. No se olviden también que tengo que tener un hosting, que es la página web en donde voy a alojar el reproductor, donde está generada la dirección IP de la radio, un menú, la programación, quiero poner fotos del estudio o fotos del personal que es responsable de la radio. O sea, todas esas cosas que hacen a que tengamos que necesitar una página web. Si necesitamos una página web, también necesitamos un dominio que abonar. Generalmente son costos mensuales o puedo elegir si hacerlo mensual. En algunos casos no puedo elegir, es anual. Y en otros puedo elegir el dominio de nuestra página web. Por ejemplo, el dominio, radioprueba.com. Es un dominio, hay que pagar por eso. Y también
hay que recordar los gastos y sumar los gastos que hicimos para empezar a transmitir nuestra radio o a grabar nuestros podcasts. La consola, una mixer o una tarjeta de sonido sencilla, micrófonos para poder transmitir, auriculares para poder escucharnos si todo está saliendo bien cuando pongamos música, los pies de micrófonos, por ahí un compresor para las voces si nos vamos a poner muy exquisitos y queremos ser lo más profesional posible, alguna tablet, iPod o netbook o laptop para poder interactuar con nuestra audiencia y no sobremodular la memoria de nuestra computadora, que es la que se va a usar para transmitir. Hay muchas maneras. Permiso que tome un poquito de agua. Hay muchas maneras de poder solventar estos costes. Primero, yo intentaría obtener una especie de deal o de acuerdo o de trato con un solo comercio o con una sola tienda que nos provea todo esto que yo mencioné recién, el audio. Intentemos comprar todo en el mismo lugar. Vayamos con una lista. No es lo mismo comprar un micrófono en un lugar, una mixer en otro, porque la vimos más barata en un lugar. Tratemos de ir al mismo lugar con toda la lista de lo que necesitamos que tiene que ver con audio. Sería importante mencionar para qué lo compramos. Mira, voy a hacer una transmisión de podcast, voy a hacer una radio online, y es probable, si no nace de la otra parte, por ahí nosotros tenemos que ver cómo lo proponemos, quizás obtengamos algún descuento importante, quizás podemos proponer que sean sponsors de nuestro contenido, ya sea de toda la radio o del podcast en cuestión. Y segundo, está interesante también obtener un sponsor o varios sponsors. Cuidado del rubro acá, es un tema la ubicación geográfica. Yo tengo que saber elegir qué tipo de rubro voy a ofrecer con respecto a una pauta o a un sponsor. ¿Por qué? Porque por ahí una casa o una tienda de audio o de artículos electrónicos, por ahí envía al interior del país, por ahí tiene la posibilidad de enviar al exterior. Entonces, que nuestro podcast o nuestra radio online se escuche en todo el país y en todo el mundo, a ese vendedor o a ese comercio le puede significar una apertura interesante, que su marca o su nombre se escuche en el interior del país y en el exterior del país. Ahora, el supermercado de la esquina, el restaurante italiano del barrio de al lado, y es como que mucho sentido a la publicidad no le va a dar. ¿De qué le va a servir pagarle a una radio online o a un podcast o a un podcaster o a un youtuber si el contenido va a ser visto en todo el mundo? ¿Y qué incidencia puede tener esa publicidad de que esa persona capte comensales para su restaurante? Muy poca. Entonces hay que fijarse muy bien qué rubro y por dónde uno entra con respecto a la publicidad. Yo mencionaba varios costos que uno tiene que asumir cuando empieza un podcast o una radio online. Hay inversiones que son de una única vez, quizás no se recuperan porque fueron parte de artefactos que están pensados para durar años. Hoy por hoy es muy probable que se agote nuestro proyecto de radio, de podcast, antes de que dejara de funcionar la mixer o el micrófono. Pero hay gastos que nos vienen todos los meses o los hacemos anualmente. Les dije, servidores, hosting de la página web, dominio del sitio, que es la dirección. Si desarrollamos una aplicación para celulares, una aplicación propia, también es un costo. El registro de la marca, si ustedes registraron el nombre de su podcast o de su radio en el registro de propiedad intelectual o de marcas comerciales de su país, armen una lista con los gastos y en base a eso ofrezcan sponsors. No sientan que piden una limosna. La razón fundamental es siempre la misma: mantener los costos de tener el podcast andando en vigencia o la radio funcionando, ¿sí? Si consiguen sponsors de más, bueno, tienen ahí un dinero extra para pagar alguna cuenta mensual más o lo que se llama passive income, ¿sí? Y por último, antes de comenzar, esto va para aquellos
que creen tener lo básico necesario para empezar a transmitir o grabar un podcast. Primero definan qué quieren hacer. Hoy, con la velocidad con que se vive, tenemos que pensar en la audiencia antes que en nosotros mismos. Entonces, ¿qué queremos comunicar o qué queremos decir? ¿Necesitamos una audiencia cautiva durante todo el show? O sea, si hacemos una radio, ¿habrá música de copyright por la que tenemos que pagar mensualmente un abono en la Oficina de Derechos de Autor de nuestro país? ¿O va a ser solo hablado y tendrá música ocasional de Creative Commons o música libre de copyright? Hay que pensar esto. Piensen en ustedes mismos siendo audiencia, no creadores de contenido, porque para hacer algo hay que conocerlo. Esto es un principio básico. Si van a hacer radio, deben consumir radio, deben ser radioescuchas. Lo mismo para el podcast. Si quieren hacer un podcast, deben haber escuchado varios podcasts antes. Anoten las diferencias, anoten las temáticas, los tiempos de cada formato, las duraciones, las formas de entrega, etc. Y después compren lo necesario. Una mixer, un micrófono, un par de auriculares para poder saber qué es lo que está sucediendo. Pensar en algún software de transmisión o de emisión. Después piensen en el presupuesto, ¿sí? Después tendrán tiempo de los detalles, con qué software o medio traigo un invitado al aire, por ejemplo, si es por teléfono, un celular, Skype, videoconferencias para poder tomar llamados en vivo o hacer entrevistas, y todo eso que, amplía nuestras herramientas de brindar más contenido de más calidad al oyente. Bueno, y finalmente, como conclusión les puedo decir, no hay límites de un mínimo o un máximo con respecto a los costos, ¿no? El presupuesto que ustedes tengan y el objetivo que ustedes tengan va a determinar si van por el lado de la radio online, vía servidor gratuito o pago, porque esto puede ser un hobby para ustedes, o puede ser el principio de un pequeño negocio. En mi caso es un negocio, no les voy a decir que vivo de esto, pero es uno de los elementos, una de las actividades que yo tengo que a mí me generan un ingreso. Entonces, ¿es un negocio? No importa, pequeño, grande, mediano. Sí, es un negocio. Si es pequeño no importa, si es grande no importa. Pero el tema es, trátenlo como tal. Después verán si eligen un servidor, como decía, gratuito o pago. O si no van por radio online, por ahí les conviene ir por el lado de los podcasts, buscando a dónde alojar sus audios, para que los oyentes los descarguen, ya sea por un servidor feed RSS o también sitios web que ofrecen a los creadores de podcast alojar el audio para que la gente los descargue, como Podbean, Stitch y mencionaba yo hace un rato evox.com, etc. Hay muchos. Gente, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar. Si les gustó el episodio de hoy, pulgares arriba, siempre bienvenidos. Si no les gustó, abajo. Comentarios también bienvenidos. Y si les gusta el resto del material que forma el canal de 325 Radio, aquí en YouTube, más que invitados a suscribirse, es de mucha ayuda para mí. Muchas gracias para todos. Nos vemos la próxima semana en Radio Vlog Podcast. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite vía online 325 Radio. Sintonizanos en tu navegador www.325radio.com. También podés sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn en tu celular, ingresando 325 Radio en el buscador.